Muy buenos días, bienvenidos a nuestro canal Enseñanza Bíblica. En esta hora vamos a hablar de Eclesiastés, capítulo número 8. Vamos avanzando en este capítulo paso a paso y en este libro vamos a ir viéndolo en sumo detalle. Hoy es un capítulo que es tan amplio, tan profundo que lo van a tener que leer ustedes en su casa, el capítulo. Abra la Biblia, léalo, que le va a ser de mucho bien. Vamos a orar antes de empezar y ya miramos este capítulo de manera un poquito más detenida. Querido Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias porque nos regala la linda oportunidad de poder estar con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Queremos rogarte, Señor, que los bendigas, que los acompañes a ellos, a ellas, en sus problemas, en sus familias y también en aquellas bendiciones que hacen brotar gratitud en nuestro corazón. Queremos rogar, oh Dios, que el cielo nos acompañe en este momento, que hagamos esta obra, este estudio de manera respetuosa y humilde con la ayuda del Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este capítulo vamos a ver un poquito de que Salomón continúa hablando de ciertos temas que ya ha presentado anteriormente. De paso, el capítulo de hoy tiene el título de Visión Oscura o Visión Parcial. Salomón palpa nuevamente podemos captar o se palpa a la hora de mirar este capítulo. En las palabras de Salomón nuevamente se observa esa impresión o ese perfil un tanto pesimista de Salomón, pero es entendible porque él siempre nos habla de debajo del sol. Por eso es muy importante que nosotros entendamos el marco humano que está presentando el sabio Salomón aquí. Se puede entender esta frase que es complicado debajo del sol y es entendible que nuestro mundo es un problema, ¿verdad? Se presentan aquí en este capítulo básicamente los temores y las esperanzas de la humanidad caída. Vamos a hablar un poquito de los versículos 1 al 5. En estos textos habla en sí 1 al 4. ¿sí? 1 al 4. Saben que aquí Salomón nos habla de que todos los seres humanos vivimos bajo el régimen de un sistema o un gobierno que abarca la política. San Agustín lo llamaba de esta manera. Él hablaba de la ciudad de Dios y la ciudad del ser humano, la ciudad del hombre. Se desata una fuerte tensión en nuestra vida cuando nosotros contrastamos o observamos el programa de vida que nos ofrece Cristo y el programa de vida que nos entrega el gobierno o el régimen político que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Ese gobierno que nosotros vivimos o bajo esa normativa gubernamental dictamina leyes, decretos, produce reglamentos que es menester, es necesario que lo cumplamos, lo hace cumplir este gobierno. La Biblia declara de que el cristiano debe ser un buen ciudadano, debe manejarse de manera civil, en un tanto de honesto, claro, en todas sus maniobras personales y civiles. Estas palabras de los versículos 1 al 4 nos presentan un principio muy importante, muy digno de ser tenido en cuenta. Y es que nosotros como cristianos debemos someternos a las autoridades, a las leyes de un país, de una nación, aunque a mí no me agraden personalmente. Y esta palabra personalmente es lo que queremos hacer énfasis. Pero hay una gran diferencia entre no obedecer las leyes que no me agradan, o sea que personal o individualmente me llegan a mí y yo no estoy de acuerdo, a aquellas normativas que yo no obedezco, que yo no me
someto porque son leyes que van en contra de los principios o de los mandamientos morales del Dios de los cielos. La ciudad humana, el hábitat donde uno está, me trae una propuesta que el programa de vida del cielo no me lo habilita. Es decir, son dos grupos de programas de vida diferentes que realmente a veces trae una complicación. ¿Cómo obedecer entonces al Estado? ¿Será que debemos someternos al Estado como lo hicieron los amigos de Daniel? Ananías, Misael y Azarías. O como Daniel mismo, allí en Daniel 3, Daniel 6. ¿Cómo nosotros nos sometemos a un tipo de gobierno de esta magnitud? Es muy difícil estar en un mundo donde estamos con el cuerpo acá, pero pensando con la mente en el más allá. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, el cristiano entra en conflicto con la autoridad gubernamental solo, y esta es la única excepción. Por eso nosotros vemos en la Biblia que hay persecución, hay encarcelamiento de personas. Solo entra en conflicto cuando las exigencias del gobierno o el Estado van en contra de Dios y sus principios, los principios de Dios. Cristo, ¿se acuerdan allí en Juan 18:36? Jesús le dijo a este líder político, le dijo: mi reino no es de este mundo. Eso es muy interesante lo que dice Cristo. Le quiero leer una cita. Se encuentra esto en el libro de mano de la Iglesia Adventista o de la teología de la Iglesia del Séptimo Día. Dice: las leyes del país en todos los niveles pueden a veces estar en conflicto con alguno de los mandamientos de Dios. Aunque los magistrados son los responsables por la ley, cada ciudadano es responsable ante Dios por las elecciones que hace. En tales casos, los cristianos explicarán sus convicciones y apelarán a la libertad de conciencia, que es un derecho dado por Dios por haber sido creados a su imagen. Si se rechazara la apelación, la fidelidad a Dios primero puede resultar en multas, persecuciones, sentencia de cárcel u otro sacrificio que los cristianos tuvieron que hacer en siglos pasados. Nosotros quizás nos tengamos que enfrentar a el sistema político porque el sistema político se opone al sistema o al programa de vida que nos propone el cielo donde mora Dios. Los versículos 5 al 9 le podemos hacer un subtítulo de fuera de control, o sea, fuera de mi alcance, sale de mis esferas de dominio. El versículo 5 es muy importante y lo podemos leer. Declara: el que observa el mandamiento no experimenta ningún mal, y el corazón del sabio sabe que hay un tiempo y un juicio. Algo hay, dice el sabio. El sabio alcanza un poquito más allá del común de la sociedad en cuanto a los elementos que destacan o que conducen los eventos de este mundo. El versículo 6 habla de que cada cosa tiene un tiempo y un juicio. Pero el versículo 7 dice que el ser humano no sabe que vendrá. Y el versículo 8 habla de que nadie domina su vida completamente. El sabio habla en esta porción de la incertidumbre de la vida humana. Que hay cosas que nosotros sencillamente no entendemos, no comprendemos. No alcanzamos a discernir con nuestro intelecto limitado. Por mayor número de sabiduría, dice el sabio Salomón aquí, que tenga un ser humano, hay cosas que se nos escapan, hay cosas que nos superan, hay cosas que no van a tener sentido. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance de comprensión mental. Pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia, y la buena noticia es que los cristianos
pueden confiar en Dios completamente aun cuando las cosas no tienen sentido. Esto la Biblia lo llama fe. El confiar en Dios no es una cuestión que hoy me levanto y ya confío en esa persona con mayúscula, sino que es un proceso de tiempo, un estilo de vida con la persona de Dios. Para ampliar un poquito esto, es muy interesante algunos versículos que se los dejo para que ustedes lo puedan mirar en sus casas. Salmos 118, 8 y 9. Salmos 34, 8. Proverbio 3, 5 y 6. Isaías 12, 2. Romanos 8, 28. Y Santiago 2, 22. Todos estos versículos nos enfocan de que vale la pena, no diría pena, vale el esfuerzo de confiar en Dios. No, mi amigo, mi amiga, no trate de encontrar explicación a todo, pero sí confíe en que Dios le restaurará su situación a su debido tiempo. Dios, si en esta vida no tenemos todas las explicaciones, le aseguro que tendrá la eternidad para preguntarle a Dios. Y finalmente terminaremos como dice Apocalipsis 15, justos y verdaderos son tus caminos, Dios Todopoderoso. Significa de que Dios, pese a que hay cosas que mi mente no entiende o no entendió, Dios con su mente eterna, omnisciente, omnipotente, Él me explicará. Nuevamente en los versículos 11 al 14, Salomón nos habla de la confianza y la justicia. En el versículo allí 11 habla un poquito de la injusticia que hay en este mundo. Y trata el tema de la injusticia, ya lo habló en el capítulo 7, y también habla de la libertad que tiene un malo sin ser castigado. Un castigo inmediato, eso sí. Aunque a veces se ve a un malo sufriendo, no siempre es así, no siempre podemos tener la oportunidad de contemplar a alguien que es malo, que tiene una vida impía y que está sufriendo por esas elecciones o esa conducta pecaminosa. No siempre se ve eso. Pero Salomón, uno le podría preguntar a Salomón, ¿por qué pasa esto? Salomón no lo sabe. Salomón no nos da una respuesta. Salomón no nos dice, esta injusticia pasa por esto. Simplemente él nos describe la observancia, él nos describe la contemplación, la vista parcial que uno tiene. Pero él no se enfoca en lo que nosotros no podemos comprender o lo que Dios a veces no nos dice. Él se enfoca en este consejo. No te preocupes acerca de los malos. No pienses en ello, dice Salomón. No es tu función ver qué va a pasar con ellos. Dice sencillamente, sé fiel a Dios y Él te recompensará. Sencillamente aquí Salomón lo que nos está hablando es desarrollar una vida de fe, una vida de confianza. Todos sabemos que hay injusticia en esta vida. Nadie es exento a este conocimiento, a esta declaración. Y Dios también lo sabe, obviamente. Pero Dios no ha dado una explicación para esos acontecimientos. Básicamente Dios hace silencio ante el porqué de esta injusticia. Pero sí Dios nos llama a vivir una vida de fe y de obediencia. La idea aquí es que nosotros confiemos en lo que no vemos. Por eso a veces cuando hay situaciones difíciles, imagínense alguien que su papá fue un siervo de Dios y murió de manera trágica. ¿Qué le dice usted a esa persona? O que hay un narco que tiene todo el dinero del mundo y vive en una mansión, vive a las anchas.
¿qué le dice usted a esa persona? ¿Por qué hay esa injusticia? ¿Por qué hay esa discrepancia en lo que se percibe del mundo? Salomón no nos da el porqué. La Biblia no nos dice el porqué. Simplemente nos hace esta invitación. Cuando usted vea estos actos, estas manifestaciones de injusticia en este mundo, piense en esto. ¿Saben quién fue el que sufrió la peor de las injusticias? Dios mismo. ¿Por qué? Porque ¿merecía Jesús morir en la cruz? ¿Merecía Jesús ser desvestido de manera tan vergonzosa? ¿Merecía Jesús recibir los escupitazos que le daban los soldados? Fue molido a palos Cristo. ¿Mereció morir de esa manera tan vergonzosa? Usted puede sacar sus conclusiones. Es más, la Biblia dice allí en Gálatas 3 que Jesús se hizo maldición por nosotros, lo peor de lo peor. Jesús vino a este mundo para no tener un lugar donde apoyar su cabeza. ¿Él merecía todo eso? Quiere decir que si usted está pasando por una injusticia, Dios le entiende. Dios le entiende. Y Dios le dará la respuesta a esa pregunta suya. Los versículos 16 y 17 nos habla que hay ciertos trabajos que se hacen sobre la tierra, aquí debajo en este mundo. Nosotros tenemos que entender que el ser humano tiene ciertas limitaciones en su intelecto. El ser humano, si bien hoy en día tiene acceso a la tecnología, a los avances científicos, a los conocimientos avanzados, pero saben que lejos de creernos que sabemos todo o todas las cosas, cuanto más estudia el ser humano, más se da cuenta de las limitaciones de pensamiento que tiene la criatura humana. Nos damos cuenta y somos conscientes de la pequeñez de nuestro intelecto o raciocinio. Toda la obra de Dios, dice el sabio Salomón, es compleja y es prácticamente inentendible. O solo entendemos, rascamos recién la superficie. Hay tanto contenido que nosotros no podemos entender. Por eso el sabio Salomón dice: el hombre no puede descubrir la obra que se hace bajo el sol. Por más que se esfuerce en buscar, verso 17, no encuentra. Y aunque el sabio diga que conoce, en realidad nada puede descubrir. ¿Saben? Un caso concreto, esto es el caso de Job. Job es una manifestación de esta declaración del sabio Salomón. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos cuenta en el libro de Job que en los capítulos 38 al 42 Dios se acerca a Job, Dios no le cuenta a Job acerca de la provocación que Satanás le hizo a Dios en Job 1:9. O tampoco le da la respuesta que Dios, que Él, su persona, le dio a Satanás en Job 2:6. En realidad Dios no le dio ninguna explicación a Job de lo que le ocurría o de lo que le ocurrió. Dios lo único que hizo fue plantearle una cantidad de preguntas retóricas a Job, a este patriarca, acerca de su propia fuerza y poder creador, y así contrastar la transitoriedad del ser humano y la debilidad de Job. Cuando Dios le hizo estas preguntas allí en los capítulos 38 al 42, preguntas tremendas. Job entendió lo débil, lo pequeño que somos. Job comprendió que esa visión de Dios fue suficiente para convencerlo de que sus lamentos de sus hijos muertos, su salud arruinada y la destrucción de sus propiedades ocurrían sencillamente porque él, dice Job 42:3, hablaba de lo que no
entendía. Y nosotros, que hoy en día tenemos una visión parcial de Dios, debemos entender lo que nos dice el sabio Salomón. Queridos amigos, nosotros debemos entender que somos seres limitados, somos seres débiles, finitos, y estamos hablando con un Dios que es un ser todopoderoso, que es infinito y totalmente superior a nosotros. Por lo tanto, toda la obra de Dios es sumamente compleja. Por eso, antes de emitir un juicio, tenga cuidado, porque nosotros como seres humanos estamos limitados. Somos seres pensantes, pero pequeños. Por eso, cuando usted vaya a hacer o quizá emitir un juicio, tenga un momento de pensar, medite un poquito antes de hablar, de cuestionar a Dios, porque el sabio Salomón, él mismo dice que la sabiduría del sabio no le permite alcanzar a comprender toda la obra de Dios. ¿Qué Dios que tenemos? Este capítulo nos lleva a cuidarnos en las relaciones de cómo vivimos en este mundo, nos incentiva a ser respetuosos con los silencios de Dios, aquellas cuestiones que Dios no me ha explicado, a desarrollar una vida de fe, de confianza, y también a entender de que todo el trabajo que yo hago, el esfuerzo de mi intelecto, ante la magnitud del Dios que nosotros servimos, es ínfima. Por eso sea humilde, dependa del Señor, ore a Dios y hable con Él. Yo deseo de corazón que este capítulo nos haga reflexionar, que seamos personas, seres humanos, que dependamos, que nos postremos ante la soberanía del Dios de los cielos. Les mandamos un fuerte abrazo desde nuestro canal. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz domingo, que anden muy bien y saludos a la familia. Gracias por su apoyo al canal. Deseamos de corazón que Dios les bendiga ricamente.